Buenas tardes, hermano, tome su asiento. Ya nuestra hermana Carmen Lidia se llevó el clavo. ¿Dos clavos sacan qué? ¿O qué más en la frase? ¿Un clavo saca? No, estaba yo acordando, hermano, ahorita que vi el clavo, una de estas figuras tan hermosas que, acuérdense que todo estaba escondido para el diablo, todo. Y 1500 años antes había una figura que yo se la voy a decir, que yo espero que usted se acuerde, porque es la única pregunta que le vamos a proporcionar del próximo concurso y adote a nuestro tema de la semana de Pascua. Pero ahora veamos lo que no es un clavito, sino una estaca. Y en el tabernáculo que hizo Moisés, la estaca, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la estaca? Así acostada, enterrada, así. ¿Cómo estaba la estaca? Enterrada. ¿Hasta dónde? ¿Cuántos centímetros estaba enterrada? ¿Nadie? A ver, nuestro pastor, nuestro hermano juez de hierro, ¿algo? 30 centímetros. A la mitad, ¿no? Vamos a decir que estaba a la mitad, ¿sí o no? ¿Sabe qué representa la estaca a la mitad o no? ¿No? Quiero que usted lo tome en cuenta, hermano, porque esto es adote a lo que estamos viendo. La estaca enterrada a la mitad en el tabernáculo de Moisés simbolizaba que Cristo iba a morir, pero iba a resucitar. Por eso no estaba enterrada completamente. Amén. Está viviendo nuestro Señor Jesucristo unos momentos muy difíciles que a todos nosotros, hermano, pues somos de unos caracteres y temperamentos distintos. Ya vimos el juicio mal hecho. Qué feo, ¿verdad? Qué feo se siente tener jueces y gobernadores corruptos y mensos. Su crucifixión, ver cómo a tu hijo o a tu hija, sobre todo en este caso la madre del Señor Jesús, andaba por ahí, ver cómo a tu hijo le están pegando y se están burlando de él. Y ahorita vamos a ver algo que aún es más doloroso y que seguramente muchos de ustedes, hermano, han vivido, que es la muerte de alguien. Que alguien que esté acostado en una cama y esté la maquinita esa. Qué bueno que nos visita nuestro hermano. Gloria que estás aquí, hermano. Pero esa maquinita que está tin, 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 tin. Eso ha de ser muy fuerte, hermano, ver cómo a alguien se le está yendo la ¿qué? La vida. Vamos a ver ahorita, hermano, cómo el Señor Jesucristo muere. Ese momento tan doloroso. Entonces, todo lo que ya hemos escudriñado, que nos han enseñado, se me olvida que no debo de bajar. Espérense. El Señor estaba ya ahí, en la cruz. Y la creación estaba padeciendo. Tan es así que la misma creación hizo algo que no se ha visto. ¿Se imagina usted a las 12 de la tarde oscuro? Ha llegado a pasar cuando está nublado, pero de repente se van las nubes, se va esa pequeña oscuridad y sale otra vez el sol. Pero ¿se imagina usted a las 12 de la tarde de nuestro horario oscuro? Y que continúe hasta las 3. ¿Ha pasado eso aquí en México? ¿Ha pasado que tanto tiempo esté oscuro en el día? La creación no estaba de acuerdo, algo. La creación le estaba doliendo que el Rey de Reyes, el admirable, el consejero, estaba sufriendo a tal grado que estaba oscuro. Dice la palabra que eran las 12 de la tarde y estaba oscuro en tinieblas, y siguió el tiempo mientras el Señor Jesucristo ya estaba ya agonizando.
No estaba contando borreguitos, mi maestro. ¿Qué estaba haciendo? Estaba agonizando. Ya le había sucedido todo lo que nos enseñaron, todo lo que pasó, ya le había pasado, ya estaba ahí clavado. Eran las 3 de la tarde, hermano, hace rato eran las 3, y qué solezazo teníamos. Estaba oscuro, la creación estaba doliendo. Que al que hicieron la creación, el primogénito por eso es que la creación estaba haciendo de esta manera, de esta forma empática. ¿Y cómo lo manifestó? Teniendo esa oscuridad, estando triste también la creación, el sol. Hasta las 3 de la tarde estaba oscuro, hermano. Cristo estaba ahí clavado. Y mientras Él estaba clavado, hay algo importante, así como usted está ahí sentado, y mi Cristo estaba ahí crucificado, estaban sus discípulos. Qué importante es esto. Andaban por ahí regados, en primera fila, en segunda fila, en donde estuvieran sus discípulos, ahí estaban. Y estaban tomando nota, estaban observando, estaban escribiendo. Tan es así que tenemos los 4 evangelios, los 3 primeros, con algo distinto. El narrador Marcos dice la palabra que él vio cómo estaba hablando en arameo, cuando Mateo dice que él vio y escuchó que estaba hablando en hebreo. Otros, Lucas no lo especifica, pero mientras nos enfocamos en el narrador, en el evangelista, en el discípulo Marcos, que habló en arameo, una lengua, ahí crucificado mi Cristo, pidiéndole al Padre, Eloi, Eloi, con un tono de sufrimiento, de angustia, llorando. Tenía sangre en todo su cuerpo ya. Se estaba clavado, hermanos, porque ya estaba corriendo esa sangre, se estaba derramando la sangre. Eloi, Eloi, lama sabactani. Él estaba ahí diciendo esas palabras en arameo. Mientras Marcos estaba ahí tomando nota, estaba escribiendo, estaba viendo, se estaba grabando lo que decía el maestro. En la palabra, hermano, vemos palabras que son traducidas o que son una transliteración. Él habló en un idioma arameo, según Marcos, y significa, traducido es Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo era hombre, hermano, no era Dios. En ese momento era hombre. Si estar en la cárcel, hermano, y que tus familiares no se comuniquen es feo. Él, la única comunicación con el que lo envió, pensaba que ya no le estaban hablando. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el Dios poderoso ya se había apartado de su cuerpo, ya se había apartado de él, porque él ya estaba cargando con tu pecado, con mi pecado y con el pecado del mundo. Dios mío, Dios mío. Y vemos que se cumple la palabra, la misma palabra que de su raíz, del linaje donde él venía, lo escribió por lo menos 1000 años antes de que él lo dijera. El rey David también padeció y escribió lo mismo. Por eso aquí ya es una transliteración. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía nuestro Cristo ahí crucificado, creyendo que nuestro Padre Celestial ya lo había dejado. Ahí te quedas ya. El sufrimiento que la gente estaba afuera es una, pero el sufrimiento que él tenía es diferente. Unos lo viven desde afuera y otros lo viven en sangre propia o en carne propia. ¿Quién la estaba viviendo en carne propia? Él. Crucificado, humillado, golpeado, ensangrentado, y se atreve a decir: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Y todavía con esta traducción que Marcos
dio de Eloi, Eloi, ellos pensaban que se estaba refiriendo a Elías. Imagínense, gente ignorante. Pensaban que estaba hablándole a Elías. Elías, baja a ayudarme, por favor. Burlas y burlas. Y seguimos nosotros teniendo burlas y burlas de la gente, hermano. ¿Cuántos no se burlan de nosotros? ¿Cuántos se siguen burlando de nuestro Dios? Algunos pensaban que estaba hablándole a Elías. Ay, mira, le está hablando a Elías. Ahorita va a bajar. Y dice la palabra que corrió uno con el maestro a prepararle una esponjita, a prepararle una caña de vinagre para darle de beber. Y se siguieron burlando de él, diciéndole: déjalo, a ver, dejémoslo a ver si baja Elías a ayudarlo. Esa persona que corrió, que se tomó la molestia de correr hacia donde estaba el maestro para prepararle la esponja y la caña de beber, representa, hermano, esas personas que corren para burlarse de ti y de mí. Porque ya estaba muriendo. Tú cuando ves a alguien en la cama a punto de morir, pues ya yo creo que lo que menos quiere es agua o una tortita, ¿eh? Corrió a burlarse de él. Baja a Elías, a ver, dile a Elías. Las personas, hermano, que cuando tú estás aquí en la iglesia se burlan. ¿Otra vez? ¿Cómo es la burla de las personas? Igual que el vinagre, ácido y amargo, ¿sí o no? Y tenemos que aguantar, ¿sí o no? Sí. Aguantó. O sea, ya no la friegué, todavía me estoy muriendo, dice el Señor, y vienen a ofrecerme algo amargo y algo ácido. Así es la burla. Es ácida, es amarga. Y corren las gentes. Por eso la boca es lo más rápido, hermano. Ese corrió a burlarse del maestro en persona. Y se cumple ahí también la palabra escrita por el rey David, que le iban a dar de beber hiel y vinagre amargo. La vida de un cristiano, hermano, es eso. Tenemos que aguantar hasta el final. Hasta el final de nuestros días, de nuestro tiempo. Debemos de aguantar, hermano. Se burlarán de ti y de mí, creyendo que tenemos palancas y contactos como el maestro. Mientras estaban burlándose y estaban acercándole ese vinagre, eso ácido, el maestro se estaba concentrando porque ya estaba en sus últimas. Ya seguramente su corazón estaba a punto de dejar de latir. Se derramó su sangre, ya no tenía quizás. Ya el dolor, ya a esas alturas dicen que el dolor físico ya es lo de menos y lo estás esperando ya la muerte. No sé por qué Marcos no lo escuchó, pero él solo escuchó que dijo el Señor Jesús algo a gran voz y murió. También Mateo, no sé dónde estaba Mateo, si en la última fila, pero el que sí lo vio y sí lo escuchó fue Lucas. Es eso que a ti y a mí se nos pone la piel de chinito, que las últimas palabras de Cristo sí fueron escritas, porque eso sí era una curiosidad muy grande, hermano. Cuando alguien dice, dime tus últimas palabras, y dice cualquier tontería, pasa. Pero cuando son sus últimas palabras con un propósito, quedan marcadas por el resto de los días. Y gritó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió.
exhaló lo último que podía con sus fuerzas, con sus pulmones debilitados. Ya no tenía fuerzas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Dejó de latir. Ahí entregó su espíritu, lo regresó, porque Dios da el espíritu y regresa a Él quien lo dio. No les mentó, no fue grosero, no les dijo los veo en el infierno, púdranse, no los maldijo. Ahí es donde vemos que su vida tenía un propósito. ¿Cuántos se mueren sin dar su vida, sin un propósito? Como este actor que sus hijos están peleados y se peleó con él. ¿Tenía vida su propósito? No. Todavía muriéndose y negando a que vinieran a verlo, cuando él entregó su espíritu al Todopoderoso. Qué bueno que tenemos estos evangelios sinópticos, y por eso cada uno lo escribió conforme lo vio, conforme lo vivió. Porque si nadie lo hubiera escrito, ¿qué hubiera pensado usted? ¿Qué es lo que hubiera gritado el maestro? Pero qué bueno que Lucas a lo mejor estaba hasta enfrente y escuchó esa aclamación tan fuerte, con sus últimas energías, con sus pulmones hasta donde estaban, y gritó, y ya murió. Y murió Cristo, hermano, algo tan fuerte. Por eso le digo que qué importante es que la familia, o cuando alguien está muy enfermo, la familia esté reunida, esté ahí para ver lo último que dice. Perdónenme por no haber hecho bien, perdónenme, les dejo todo, o no, al contrario, dejan problemas, dejan maldiciones. Es importante eso de la reunión, y vamos a ver por qué. Y Cristo dio esa gran voz, expiró y murió. Mientras eso pasaba en el tabernáculo de reunión, en el templo, simultáneamente un poder divino, un poder que no podemos explicar, hizo a que la tela, esa tela que dividía el templo, usted y yo, ahora ya tenemos ese acceso, porque el poder, la muerte de Cristo hizo a que ya podamos tener acceso al Padre. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra que el velo se rompió en dos, de arriba hacia abajo. Y tú y yo ya podemos tener acceso al Padre. No necesitamos ya, porque vino el mediador, el que hace el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Él tuvo ese poder, hermano, de romper el velo con su muerte. Ya estaba Él muerto, ya no tenía signos vitales. No se iba a subir el paramédico romano a ver si ya. Pero lo que sí pasó es algo impresionante. Y volvemos al punto de los evangelios, de los narradores, que es tan importante. Cada uno lo escribió conforme lo vio, lo vivió, lo sintió, lo creyó, como tú y yo. ¿Tú crees diferente que yo? Algunos confían y creen que con frijoles y arroz es suficiente y gloria a Dios. Algunos creen que con alguna ropa es suficiente y bendito Dios es Dios. A partir de este momento, la fe de los incrédulos y los que creían cambió por completo. Ese es el propósito de Él. Ese es el propósito, que Cristo muriera. Dice la palabra que abajo se encontraba un centurión, el que lo cuidaba, estaba al pendiente, tenía a sus hombres, a los que le estaban ayudando ahí. Marcos no lo menciona, pero en Mateo sí.
cuando quizás el maestro gritó, dio su último aliento y murió, algo poderoso aconteció. Por eso le digo que la creación, si eres el primogénito de la creación y la creación aún oye su voz, pues obvio que se iba a enojar, obvio que se iba a poner en un momento de ¿qué pasó? ¿Cómo que se murió? El que por él crearon todos, dicen los cielos, por mí lo crearon. O sea, por nuestro Dios, Señor Jesucristo, crearon los cielos. Por el Señor Jesucristo crearon las tierras, los ríos. ¿Cómo puede ser posible que ya murió? ¿Y qué aconteció? Dice Mateo, que se abrió la tierra, que se rompieron los sepulcros, las rocas. Hubo algo sobrenatural, algo increíble. Por eso es que acá Marcos, el centurión, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque tuvo que ver para creer, tuvo que sentir para creer, tuvo que ver cómo es que en un lapso de minutos oscureció, y en un lapso de minutos tembló, hizo algo ahí para que la tierra sintiera el temor de Dios. Ya se murió el primogénito de la creación. Ese centurión estaba de frente, dice la palabra, o sea, estaba viendo de todo. Y tú y yo ya estás de frente. Aunque esa cruz es simbólica esta semana, Cristo está aquí, de frente. Tú estás de frente. Tu familia está de frente. Y no solo eso, hermano. Aquí el centurión simboliza a esas autoridades difíciles de roer, esas autoridades difíciles de que tú puedas decirle, cree. El único que puede hacer a que una autoridad religiosa, una autoridad judicial o lo que represente, porque el centurión representa esa autoridad que es difícil de creer, el único que puede hacerlo es Cristo. ¿Dónde entramos nosotros? La familia. Dice la palabra ahí en Mateo que los sepulcros se levantaron, que hubo esa situación de la tierra, de las rocas, algo increíble, como su nombre es admirable. ¿Y la familia en dónde quedó? A él lo seguían muchos, a mi Cristo lo seguían muchos niños, jóvenes, ancianos, sobre todo mujeres. Mujeres. Las mujeres son tan importantes. No me voy a referir del sexo femenino, más bien me voy a referir al centro de lo que es una mujer que representa en su casa. La mujer, hermano, lleva esa fe a la casa. Los hijos ven las actitudes de la madre. Los niños aprenden de la mamá. Y dice la palabra de Dios ahí en Marcos que había mujeres abajo, mujeres que recibieron un milagro y que no fueron desagradecidas. Fueron a ver al maestro, fueron a ver en qué ayudaban, en qué servían. Dice el versículo 40, también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él, ¿a quién? A Jerusalén. Milagros en específico. Yo puedo escribir, aquí está Carmen Lidia, la mujer que ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo mi Cristo, Carmen, para que tú estés aquí? Porque a María Magdalena le sacó unos cuantos demonios. ¿Qué te hizo? Aquí podemos decir, y estaba Norma Cortés. ¿Qué te hizo mi Cristo para que tú estés aquí, Norma? Rápido. Y aquí está Perla María del Socorro, para combinar con Marías. Perla María del Socorro, ¿qué te hizo mi Cristo para que tú estés aquí? Libre. Había
mujeres de todo tipo de milagros, quienes que cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido ¿a quién? A Jerusalén con él, o sea, seguían al maestro. La muerte de mi Cristo, hermano, tan tiene propósito que todavía hay mujeres aquí, Cristo. Les da pena. A María le sacaste unos cuantos demonios, y tan es así que a tus pies cayó. Pero aquí hay mujeres, Padre. Aquí hay mujeres que algún milagro las han hecho para que estén aquí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Me quedan mal con mi Cristo. Padre, gracias te damos por ese sacrificio tan grande, tan hermoso. No pudimos estar ahí porque seguramente te hubiéramos bajado, hubiéramos hecho algo, Padre, pero se tuvo que cumplir tu palabra, tuvo que cumplirse tu palabra, y ahora creemos, y ahora te seguimos, y ahora estamos aquí porque estamos honrando la muerte del Todopoderoso, la muerte del Cristo. Apláudale, hermano. Por el lado que lo busque, Él es el campeón. Así que, hermano, un día como hoy es importante para nosotros. Prácticamente, hermano, ver todo el relato es muy... no nos alcanza. La semana no nos alcanza, hermano. Si lo viéramos desde que el Señor entra a Jerusalén, no nos alcanza el tiempo. Hoy lo vimos así de rápido. Estamos ahí en Marcos 15. Dicen los versículos 42 al 47. Dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informándole por el centurión, dio el cuerpo a José, al cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Amén. Ustedes saben, hermano, que el Señor Jesús tenía discípulos. Falta uno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 47. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde le ponían. Debemos saber, hermano, que el Señor tenía discípulos, tenía amigos. Tenía 3 discípulos o amigos secretos. Tenía el que le prestaba el huerto del Getsemaní, el que le prestó el pollino, y el que le prestó a donde tomaron la cena. Porque el Señor, si usted lo ve, hermano, el huerto del Getsemaní era un huerto privado, le prestaban la llave. Y luego cuando toma el pollino, él dice, si te preguntan por qué lo toman, les dicen, le van a contestar el Señor, ¿qué dice? Lo necesitan. Gracias por escudriñar, Dios los bendiga. Y luego cuando el Señor les dio las señales y dijo, va a haber un hombre que va a ir con un cántaro, lo siguen, y les dice, ¿dónde es donde he de tomar la Pascua? Y aquí hay un discípulo secreto llamado José, y venía de una región que se llamaba Arimatea. Entonces ahí, en el versículo 42, dice que ya venía la víspera de pasar al otro día. Para los judíos, hermano, los días comienzan a las 6 de la tarde. Para ahorita, después de las 3, ya se está acabando para ellos el día. Entonces, hermano, usted dése cuenta el orden que el mismo Señor Jesús tenía, hermano, para hacer sus cosas, como para cumplir las escrituras. Usted y yo, hermano, hemos de pensar que el Señor Jesús, antes de llegar a la etapa final de su vida, deshizo sus cosas porque no se ven. No se ven, hermano. Si no hubieran hecho ahí donde él vivía, hubieran hecho capillas los romanos, de las cosas que él tenía, ahí iban a hacer muchas cosas y le iban a adorar. Así que el Señor, no sabemos qué le hizo, lo desapareció. Pero algo poderoso, hermano, es que él sabía que tenía que haber orden. Entonces, hermano, para que llegaran las 6 de la tarde, estamos ahí en el versículo 41, 42. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ya iba a empezar otro día, y por ende, hermano, las oficinas cierran, así que empieza a suceder algo importante. Había que darle velocidad a esto, y
sucede, hermano, dice así la historia romana, que cuando los crucificaban, muchas veces los cuerpos los dejaban ahí. Y los dejaban y llegaban los carroñeros y los destazaban. Por eso se llamaba el Gólgota, por las calaveras de las personas que dejaban ahí. Entonces se movió, José que está aquí, movió sus influencias, fue con Pilatos. Y entonces, hermano, para muchos que eran crucificados tardaban en morir. Pero aquí el Señor Jesús ya iba azotado, ya lo habían azotado, él ya iba, hermano, con un procedimiento en su cuerpo, con su sangre derramada. Ya solamente era cosas de esperar, porque a el Señor lo suben a las 9 de la mañana a la cruz, y para las 3 de la tarde él entrega su vida. Así dice la palabra. Dicen los versículos 42 al 44, regresamos 42. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, ese es un discípulo secreto, miembro del noble del concilio, o sea, pertenecía al Sanedrín, cosa que ya nos dijeron. Dice que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente, movió sus palancas a Pilato. ¿Y qué hizo? Pidió el cuerpo de Jesús. 44. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, haciendo venir al centurión y le preguntó: ¿y ya está muerto? Y así fue. 6 horas, hermano, el Señor en la cruz. Se cree que muere de un infarto. No había sangre que bombear en su corazón. Envían al centurión a comprobar. Le entregan el cuerpo al amigo o al discípulo secreto. Y viene algo importante, hermano, que quiero resaltar. José de Arimatea, que no brilla en los evangelios más que al final, viene a cumplir una de las más de 70 profecías que se realizaron al Señor Jesús. Y vamos a Isaías 53. Estaban, hermano, en los profetas las escenas finales del Señor Jesús, de cómo iba a quedar, quién iba a quedar y quién iba a estar ahí. Ya está, hermano, ahí. Amén. Dice el versículo 9. Dice: y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos, ¿a dónde dice ahí? Porque José de Arimatea era rico, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces aquí está una profecía donde se cumple que José de Arimatea era, ¿qué, hermano? Era rico. ¿Qué sucede ahí, hermano? José es alguien de los que trabajan tras bambalinas. Usted sabe, hermano, que hay equipos de trabajo, un noticiero. Usted nada más ve al conductor, pero hay un equipo que trabaja. En la iglesia, hermano, en el reino de Dios, hay alguien que está al frente y hay otros que están abajo. Y aquí está José de Arimatea cumpliendo la profecía y trayendo, hermano, viniendo a recoger el cuerpo del Señor Jesús, que ya no tiene vida, que hay que darle la sepultura. Y entonces había que traer, que proporcionar la tumba. Versículo 43, por favor. Dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, esta que era del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió su cuerpo. Aquí hay algo que a lo mejor, hermano, requería de más investigación. Los evangelios fueron investigaciones del Señor. Aquí vemos que era miembro del Sanedrín, pero se ve, hermano, que cuando está el juicio del Señor Jesús, no aparece ni José ni el otro que se llamaba Nicodemo, que también eran parte del concilio. No aparecen, no hacen la función, porque podrían ellos de alguna manera interceder y defenderlo. Pero vea usted, hermano, cómo Dios, que todo lo tiene fríamente calculado, hermano, si no se cumple la obra redentora. Si Pilato lo suelta, si Herodes no quiere ninguna dificultad, la obra redentora no se cumple. Por eso cuando vemos ahorita en los relatos que el Señor no dejó que se le diera por 2 veces vinagre
que venía a ser el analgésico de ese tiempo, porque así pagó él el precio, hermano, por nosotros, ofreciendo su cuerpo. Entonces aquí está José, que está en un silencio, pero ya aquí, cuando llega este momento, viene a salir lo que él le tocaba hacer. ¿Qué le tocaba hacer, hermano? Pedir el cuerpo del Señor y darle la sepultura, porque había que preparar, porque iba a venir, hermano, el hecho más poderoso, porque él iba a resucitar y él iba a salir de esa tumba. Ahora fíjese, hermano, los que saben dicen esto. Usted sabe que debe saber esto, que los evangelios lo que tienen es una investigación. Todo lo que pasaron dentro de la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y lo que pasó dentro del concilio, no lo conocieron los escritores como tal, porque ellos no tenían acceso. Lo que se cree es que estos que están aquí les hicieron una entrevista y dijeron todo esto pasó. Por eso es que hay detalles aquí, hermano, en lo que sucedió. ¿Qué pasó ahí, hermano? Escenas finales de un ministerio poderoso que es el Señor. El primero, cuando Él está en la cruz y vienen las reacciones que hay en la tierra, donde queremos entender que hasta se detiene la tierra, hermano. Un eclipse total, dura minutos. Usted se acuerda del 91, quienes ya habían nacido, que el eclipse total duró como 5 o 6 minutos y luego empezó otra vez. Pero que se pare, hermano, otra vez se había parado la tierra, hermano, porque había, hermano, algo que estaba reclamando la creación. Y mira, hermano, que la cuestión más importante, llevan al Señor Jesús. Estamos ahí, los versículos 45 en adelante. Ve, hermano, la preparación, porque lo que sigue es que se está preparando el evento más poderoso: ir y quitar las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Dice el 45: informado por el centurión, vio el cuerpo a José. Había que preparar la tumba que iba a ser vencida y la muerte. 46. Dice la cual, síguele, Leo. Compró una sábana y cada uno me envolvió en la sábana y la puso en el sepulcro que estaba acabado. E hizo rodar una piedra. Ya. Metieron al rey ahí, hermano, resguardaron su cuerpo, porque en unas cuantas horas se iba a tomar. O sea, el Señor ya no estaba ahí físicamente, hermano, pero Él estaba haciendo el gran trabajo, que era ir por las llaves. Está ir por las llaves a quitarse las que tenía el imperio de la muerte. Así que, hermano, esa tumba que tenía ahí, pusieron una piedra